El End es una isla que presenta una gran variedad de ecosistemas, en los que habitan jugadores de disímiles índoles y conductas que paulatinamente pueden cambiar al transcurrir actualizaciones o al avanzar en su juego, por lo que en este documental podrás visionar todas las especies que conforman en su conjunto esta biosfera. Nuevo. Es aquel jugador que apenas cumple con los requisitos para acceder a la isla de End. Este espécimen es fácil de identificar, puesto que tendrá una vida similar a la de Default y poseerá una jarra de Diamond Armor o inferior. Normalmente lo podrás ver huyendo después de pegarle a cualquier Enderman o haber minado un Endermite. Si logras ver a este espécimen, no dudes en ayudarlo si es que lo solicita, y en la medida de lo posible dudes en ser tóxico, puesto que todos en algún momento fuimos ese jugador. Ender Armor. Esta evolución del Nova al adquirir y avanzar más en su partida. Como su nombre lo indica, mayormente llevará la Ender Armor y armas como Grasp of the End, Rider Axe, Deepin Sword o Golem Sword. Estos organismos pueden defenderse por su propia cuenta contra la gran parte de los mobs hostiles que habitan dicho lugar, aunque anhelan poseer más ítems y dinero para combatir dragones. En ocasiones existen traidores de esta especie que son de un juego más tardío que pueden ser fácilmente identificados, puesto que tendrán dicho ser acumulado y overmaxed. Old. Jugador de antaño que abandonó el juego en fechas aledañas a la End Update y que posteriormente vuelve a jugar y frecuenta mucho esta área, puesto que fue la última que vio. De hecho, espécimen puede ser fácilmente identificado, puesto que en su mayoría emplean armas y armaduras previas como la Emerald Armor, Perfect Diamond Armor, Emerald Blade, Golem Sword y Ember Rod. En adición, dichos jugadores son extremadamente raros, por lo que si te encuentras con uno y necesita ayuda, no vayas a apoyarlo, ya que muy posiblemente desconozca conceptos como los reforges, talismanes y dungeons. Por último, elude ser tóxico, puesto que nunca es tarde para volver a retomar Skyblock. Mineros. Conjunto de jugadores fácilmente reconocibles, ya que siguen un único patrón de conducta, el cual consiste en minar endstone con un stonks y con la armadura de mineral, ya que solamente están interesados en subir la skill de mining, por ende son mayormente invisibles y eludes distraerlos o molestarlos, ya que será una pérdida de tiempo y no perjudican a nadie. NRG Finder. Jugador cuyo único objetivo es conseguir una mapet legendaria, y reside en la parte inferior del End por largos periodos de tiempo, puesto que dicha pet tiene una probabilidad de 1 entre 200.000, y muy probablemente sea mejor grindear dinero para comprarla que farmear una cantidad relativamente alta de Enderman. Pearl Spammer. Espécimen que pone en venta su tiempo de juego para lanzar Ender Pearls y de esta manera summonear una gran cantidad de Endermen, para que posteriormente la persona que contrató el servicio los mate y gane experiencia o maxie alguna arma que pida kills como la Rider Axe. Sealot Farmer. Son los jugadores que más predominan en el End y se ubican en el Dragon Nest farmeando Sealots para obtener Summoning Ice. De hecho, sus jugadores se subdividen en las siguientes especies. Casuales. Es el jugador común que mata Sealots sprintando hacia una velocidad anormal y que en ocasiones requieren más de 2 golpes para eliminar un Sealot, por lo que son los más ineficientes al farmear. Velocistas. Hacen uso de una alta velocidad con armaduras y pets como la Young y Black Cat, los cuales rompen el cap de los 400 de speed por defecto para atacar a melee y agandallar la mayor cantidad de Sealots posible. Explosive Bow. Emplean dicho arco para aprovechar el daño en área que este mismo ejecuta cuando su proyectil toca una superficie, para consecuentemente cambiar a la espada y acreditar la muerte del Sealot, para de esta manera quedarse en un lugar estático y solo girando la cámara. Este tipo de jugador junto con el siguiente son uno de los más eficientes y comúnmente deplorados en la comunidad por su método empleado. Magos. Hacen uso de diversas armas que consumen maná, comúnmente la Frozen Sight, por su coste y velocidad de proyectil. Similar al puesto anterior, mayormente son centinelas, ya que se quedan en una zona mientras mueven su cámara. Golem Chasers. Son una especie reducida que posee como único patrón de conducta buscar un lobby que posee un Endstone Protector en avanzada fase, para invocarlo y posteriormente realizar cantidades de daño absurdas e intentar conseguir una Golem Pet o un Tier Boost Core. Dragon Request. Jugadores que se limitan a estar pidiendo constantemente que coloquen ojos para summonear un dragón, y no pararán hasta que se concrete dicha acción o cambiarán de lobby para replicar esta faena, puesto que mayormente farmean Ender Crystals como método de dinero, ya que no poseen suficiente daño para convertirse en una de las siguientes dos especies. Dragon Party. Conjunto de jugadores en una Dragon Party que por lo regular poseen un gran daño que a su vez ponen ojos para summonear un dragón y quedar en los tops de daño, para de esta manera recibir un mejor loot. En otra instancia, el botín más deseado por este espécimen es conseguir una Ender Dragon Pet por su elevado precio. En adición, muchos jugadores colocan los Summoning Ice de manera rápida, eficiente y cambian de lobby constantemente, para eludir la siguiente clase de jugador. Dragon Leechers. Esta especie guarda mucha correlación con la anterior, pero difieren en colocar ojos, puesto que como su nombre lo indica, Leechers es el seudónimo de robar. De tal manera, dichos jugadores aprovechan un dragón summoneado para consecuentemente quedar en top de daño alto, o si es posible el top 1 y conseguir 300 de Dragon Weight, para de esta manera llevarse unas botas de dicho dragón o fraguear con 13 o 14 fragmentos gratis, por lo que perjudica el loot de las Dragon Party. En adición, existen jugadores que han perfeccionado esta técnica y realizan Ghost Damage, el cual no afecta directamente la vida del dragón, pero es registrado por el juego, por lo que son más útiles.
Finalmente, esto ha sido todo por este documental que recopilaba los tipos de jugadores más comunes o importantes que prevalecen en la isla de Elen. Te recomiendo ver el siguiente video que estará apareciendo a continuación, que en 3 minutos se explica en qué consiste dicha isla, y sin más que decir, me despido.